Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el lenguaje de la informática. Como integrantes tenemos a Yanis Cuellar, Abraham Jaramillo, Eduardo Tejada, Vargas Pavía Verónica y Mosqués Cabrera César Ernesto. Lenguaje informático. ¿Qué es un lenguaje informático? Un lenguaje informático es un lenguaje usado por ordenadores. Muchas veces este término lo usan o lo usamos como sinónimo de lenguaje de programación, pero en realidad este lenguaje informático no tiene por qué ser un lenguaje de programación. Por ejemplo, tenemos el lenguaje de marcas como de HTML, que no es un lenguaje de programación, pero sí un lenguaje informático. En general, como cualquier otro lenguaje, un lenguaje de ordenador se crea cuando hay que transmitir información de algo a alguien basado en una computadora. El lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas que le proporciona a una persona, en caso a un programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático, ya que estos algoritmos tienen que estar bien detalladamente de paso a pasos. No tiene que faltar nada, la verdad. Tenemos que saberlos hacer, porque si no el computador no sabrá qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque él no tiene un sentido común como decir que él no puede obviar las cosas, él no puede, digamos, nosotros obviamos algo en el algoritmo, él no va a entenderlo. ¿Por qué? Porque él no tiene esa razón que nosotros tenemos como personas. Tipos de lenguajes de programación. Lenguaje de máquina o bajo nivel. Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento. Consiste en la combinación de ceros y unos para formar órdenes entendibles por el hardware de la máquina. Este lenguaje es mucho más rápido que los lenguajes de alto nivel. Como ejemplo tenemos los números binarios, que los leemos con ceros y unos. Lenguaje de alto nivel. Nos referimos al tipo de lenguaje de programación que nos expresan los algoritmos, teniendo en cuenta la capacidad que tienen las máquinas para ejecutar órdenes, sino el que se utiliza teniendo en cuenta la capacidad cognitiva de los seres humanos. Tipos de lenguaje. El lenguaje en sí es el manejo del software, en donde no solo se comprende sistemas operativos, sino lenguaje de programación. Está diseñado para hacer más fácil las escrituras de programas. A continuación les voy a dar ventajas de usar algunos lenguajes de programación. Ventajas de usar Java. Una de las virtudes de Java posiblemente sea su seguridad, además que es un lenguaje a código abierto, pero sus programas son tan perfectos y originalmente que no tendrás problemas con el filtro de seguridad ni cosas así por el estilo. Eh, Ventajas de usar el lenguaje C. Ha sido pensado que para ser altamente transportable un núcleo de lenguaje simple con funcionalidades añadidas importantes, como funciones matemáticas y de manejo de archivo, proporcionadas a la biblioteca. Ventajas de usar el lenguaje de programación Ruby. Tiene una tecnología útil, es fácil de implementar. Su éxito radica en la rapidez de sus aplicaciones. No dispone de mucha comunicación ya que es relativamente nuevo. Ventajas de usar PHP. Es un lenguaje totalmente libre y abierto. Y posee una curva de aprendizaje muy baja y es totalmente fácil de instalar. Bueno, esos son algunos de los lenguajes de programación. Si los dijera todos, este video sería largo. Algunos lenguajes de alto nivel. Como ven, ahí tenemos algunos lenguajes de alto nivel representados en imágenes. Esos son sus iconos. Ahí tenemos a Java, a Ruby, a C, a PHP, a C++, a Python, etcétera. Lenguaje de consulta o como SQL o XQRA.
Es un lenguaje de consulta que permite extraer información de bases de datos o documentos, XML. Se puede decir que XQuery es a XML lo mismo que SQL, a las bases de datos relacionales. XQuery se basa en el lenguaje XPath para el acceso a los nodos XML, pudiendo utilizar todos sus operadores y funciones. Lenguaje de especificación. Un lenguaje de especificación o lenguaje de descripción es un lenguaje formal o semiformal cuya función es construir modelos de los sistemas que se desea elaborar, como por ejemplo el cálculo pi, el lenguaje de especificación para sistemas distribuidos y paralelos, lenguaje formal basado en el álgebra de procesos, Stelle, el lenguaje formal basado en autómatas de estado finito para la especificación de sistemas distribuidos.